una vez más en Like a las 10:30 de la TDA o 22 de Supercanal HD. Y lo adelantábamos, sí, en el primer bloque, al inicio del programa. Vamos a hablar sobre el grooming, sí, en el marco del Día Internacional de Niños y Niñas Víctimas Inocentes de Agresión. Y estamos en comunicación con Hernán Navarro. Él es fundador y presidente de la ONG Grooming Argentina. Hernán, bienvenido a Like a las 10. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Buen día, un placer hablar con vos. Igualmente, nuevamente aquí presente como siempre de manera virtual en los estudios de Like a las 10 para hablar sobre este tema, ¿no? En un día tan particular como hoy. Y arrancando, bueno, ¿en qué situación se encuentra el país respecto a esto? Bueno, fundamentalmente nosotros lo veníamos marcando desde el inicio de la pandemia. El año pasado, bueno, un factor determinante que refiere al fenómeno de la hiperconectividad en niños y adolescentes, cómo se había gestado esta suerte de epifanía, de acontecimiento en las dinámicas de las infancias y adolescencias en los entornos digitales, y que lamentablemente iba a ser conducente sin lugar a dudas, un disparador de casos por la propia lógica en la cual conviven hoy tantos chicos y chicas en sus plataformas. El ritmo de las denuncias, el ritmo de las situaciones lo expulsó en un caso, digamos, de crecimiento cercano al 200% en el contexto de pandemia, es decir, que el grooming ha crecido en estos porcentajes. Y por supuesto mirando con mucha preocupación el contexto actual de más a un aislamiento en cuanto a este fenómeno que nos preocupa de sobremanera, porque vemos que los chicos y las chicas cada vez en edades más prematuras han accedido a plataformas digitales y a su vez sin las herramientas educacionales que contemplan la prevención, que contemplan la protección. Por eso estamos mirando con preocupación, pero trabajando mucho para brindar este tipo de recursos, de herramientas genuinas para que los niños, niñas y adolescentes dispongan a la hora de asumir una identidad digital en Internet. Bien. Hernán, recién hablabas de estar todo el tiempo, ¿no? Involucrado en las redes sociales, la hiperconectividad. En pandemia también hay una sobreinformación. Lo digo porque la gente sabe lo que es el grooming. Está buena, parece una pregunta, digamos, obvia, pero verdaderamente es contundente y es importante. La respuesta es no, aún hay mucha, si bien el término está más instalado, sí, la palabra está más instalada, lo que surge y nosotros lo estamos viendo como denominador común en todo el país, es una confusión respecto de otras problemáticas y de otros delitos y de otras conflictividades. Por ejemplo, se lo tiende a confundir al grooming con el ciberacoso, ¿no? Cuando en realidad hablar de grooming es hablar del acoso sexual. Hay un elemento que es de índole sexual. Exacto, que lo denomina, que lo encasilla en ese término. Cuando hablamos de ciberacoso estamos hablando del ciberbullying, hablamos del acoso escolar, las humillaciones, los agravios, las cargadas, que hoy se trasladan al ámbito de las identidades digitales en las redes sociales. Por eso hablar de grooming no es sinónimo de hablar de ciberacoso. Hablar de grooming es hablar de un delito, es hablar del acoso sexual a niños, niñas y adolescentes en el ecosistema de Internet. Bien. Hernán, ¿y cómo funciona el grooming, ¿no? ¿Cómo se puede detectar el grooming? ¿Cómo un padre puede detectar que su niño puede ser víctima de esto? Bueno, fundamentalmente el diálogo que debe prevalecer en el entorno familiar, en el espacio áulico. Nosotros estamos bregando hace mucho tiempo por una educación digital que sea protagonista, que sea pionera en la comunidad educativa desde muy temprana edad. Verdaderamente es inadmisible que en el siglo XXI, en el año 2021, más aún transitando una pandemia de tal magnitud como la que estamos transitando y que vino a exacerbar los vínculos de índole digital,
tanto la educación sexual integral desde una perspectiva digital, la educación digital no sean protagonistas en la agenda de la comunidad educativa. Verdaderamente lo creemos inadmisible y lo estamos trabajando muchísimo en las escuelas, en las instituciones de todo el país a través de los equipos de Grooming Argentina. Ahora bien, contestando tu pregunta específicamente, bueno, más allá del diálogo que debemos robustecer en el marco intrafamiliar, debemos estar atentos y atentas a indicadores específicos, conductuales, en cuanto a lo que nosotros venimos recabando en función de las denuncias que vamos acompañando en todo el país, que tienen que ver con los cambios repentinos en la conducta y en el humor, las fluctuaciones en los estados de ánimo, digamos, voces de alerta. Nadie mejor que un adulto responsable, que un papá, una mamá conoce a su hijo o a su hija, y en este sentido, voces de alerta que nos llamen poderosamente la atención cuando estén relacionados esos cambios conductuales intrínsecamente a las posiciones de los chicos y las chicas en cuanto a la manipulación de los dispositivos, al habitar con los dispositivos en sus entornos. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, estar conectados hasta altas horas de la noche, cuando existe alguna insistencia muy determinada al querer conectarse, cuando hay un ocultamiento de los dispositivos móviles. Bueno, todo lo que tenga que ver con cambios repentinos, con cambios que nos llamen poderosamente la atención, acompañados de cuestiones que van directamente a su relación con las tecnologías. Bien, Hernán, recuerdo que el año pasado, que estuviste aquí también en Laica a las 10, hablábamos de las denuncias respecto al grooming, ¿sí? Y si las fuerzas de seguridad están actualizadas, lo vamos a decir así también, sobre el grooming, sobre este concepto, cómo actuar, si están capacitadas, ¿qué situación es la actual? ¿Ha cambiado eso? ¿Se está trabajando? Bueno, en ese sentido, al analizar jurisdicción por jurisdicción, la verdad que no hay una respuesta uniforme en el plan nacional. Sí, nosotros estamos volcando mucho esfuerzo para que ese tipo de situaciones se concreten. Hablamos de los ámbitos de capacitación, los ámbitos de construcción permanente y actualización permanente, porque son problemáticas y delitos que van fluctuando, te diría, a la misma velocidad que la tecnología evoluciona, que la tecnología crece. Por eso una jornada de capacitación que podríamos haber brindado en el año 2020 va a ser muy diferente a la que podamos brindar este año. Por eso, desde ahí nosotros vamos construyendo. Estamos ahora encarando un proyecto, la verdad que muy interesante, junto a la Policía Fiscal Argentina, junto a los procuradores generales de cada provincia, reunidos en el Consejo de Procuradores Generales de la Nación. Estamos pensando en una estrategia que tenga que ver con la mirada de los distintos actores, con la formación y la capacitación constante, porque los modus operandi, también desde el punto de vista de ese delincuente sexual en su accionar, se van modificando, se van actualizando, se van profesionalizando también. Exacto. Absolutamente, y profesionalizando. Estamos viendo también la profesionalización de aquellos que cometen este delito, ¿no? En cuanto a su conocimiento técnico, que sin dudas nos llama la atención. Por supuesto que hay multiplicidad de perfiles, pero bueno, esto lo estamos viendo y nos preocupa. Sí, realmente es una situación que nos impresiona, ¿no? Nos preocupa y nos impresiona también conocer todo esto. Hernán recién hablaba justamente de este control parental con la tecnología, con los dispositivos. Es muy común ahora ver a los chicos todo el tiempo con el teléfono jugando a la Among Us, por ejemplo, o otros videojuegos. ¿Qué cuidados hay que tener también ahí? Bueno, nosotros lo advertimos el año pasado, y de hecho en el día de ayer hemos lanzado una gacetilla de prensa a raíz de un reto que se ha viralizado si bien no ocurrió en la Argentina, en el exterior, donde hablaríamos de una víctima fatal que posiblemente tenga como epicentro y como desenlace final el juego de Among Us. La verdad que nosotros ya estamos recibiendo denuncias de grooming en este juego, que
si lo analizamos rápidamente, uno se preguntaría y diría, bueno, pero ¿cómo puede suceder un caso de grooming en Among Us? Bueno, está sucediendo, ¿no? Y la verdad que sin ánimos digamos, señalar una red social o un juego en particular, acá tenemos que hablar de todas las plataformas digitales. Digo, claro. En términos generales, la pedofilia encontró en las plataformas digitales, en las tecnologías, un vehículo de contacto y de proximidad. Por eso, lamentablemente y lastimosamente, no nos sorprende que exista un caso de estas características en Among Us, y por eso estamos trabajando fuertemente en prevenir las situaciones, en alertar, en advertir, en brindar herramientas para que las y los adolescentes se puedan cuidar en estas plataformas, y para que también las familias puedan disponer de herramientas y construir entre todos y todas una ciudadanía digital responsable. Algo que tenemos que empezar a pensar casi desde un contrato social, y seriamente, porque hoy es inadmisible pensar en una sociedad que no contemple las tecnologías. Bueno, lo estamos viviendo con esta pandemia que nos toca transitar. Por eso nos hacemos muchas preguntas. Creemos que es ahora, es aquí y ahora el cambio de paradigma hacia lo digital. Esta generación de niños y de niñas que nació bajo el paraguas de la tecnología, vemos cómo están creciendo solos y solas sin el acompañamiento del mundo adulto, y estamos hablando ni más ni menos, no solamente del presente, sino también del futuro de la sociedad. Por eso la reflexión radica en ¿cómo vamos a construir el futuro? El futuro no se predice, el futuro se construye. Bueno, ¿con qué herramientas del siglo XXI, con qué herramientas digitales, con qué herramientas vamos a construir ese futuro? Bueno, son preguntas que nos hacemos. Hernán, discúlpame, te vuelvo otra vez al caso de Among Us y preguntarte si desde Grooming Argentina saben más o menos aproximadamente cómo sería el procedimiento, cómo es o cómo cómo ingresan los agresores a la aplicación del juego, o están en proceso de investigación respecto a esta denuncia. No. Te lo cuento. Ingresan de la misma manera que ingresan a las distintas plataformas de juego, y vos fíjate que lamentablemente interesante el análisis que nosotros venimos haciendo en este contexto de pandemia, donde el delito de grooming ha migrado en un gran porcentaje a las plataformas de juegos, y hay una similitud en el abordaje por parte de estos delincuentes sexuales, groomers. Se denominan técnicamente a las personas adultas que acosan sexualmente, que atacan sexualmente, ¿no? Que intimidan. El grooming es eso, ¿no? El ataque, la intimidación, la agresión sexual. Y en esto vemos cómo, particularmente los juegos online, se ganan la confianza, lo que nosotros llamamos el gancho, se ganan la confianza en un juego online mediante el chat. Hoy todas las plataformas de juegos se habilitan a poder comunicarse entre los gamers, entre los usuarios, y a partir de ahí luego migran y el delito continúa, el grooming es un delito continuado que se gesta en una plataforma de juego y luego se termina de consumar en otra plataforma, en otra red social, como por ejemplo WhatsApp. Claro. Bien. Sí. Hernán, muchísimas gracias por todas las aclaraciones, por seguir en contacto con nosotros, aquí presente, siempre Grooming Argentina en el programa. Las vías de comunicación, sí, para las familias que nos están viendo, que necesitan acompañamiento, que necesitan hacer una denuncia, necesitan aclarar dudas, ¿dónde se pueden comunicar? Bueno, Grooming Argentina tiene presencia en todo el país. Contamos con una aplicación que es la primera y única en Argentina, que también la estamos escalando a nivel Latinoamérica, que se llama GAP, G-A-P-P. Es una aplicación gratuita para los dos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS, que permite denunciar un caso de grooming y también o pedir ayuda, porque muchas veces recibimos situaciones que no encuadran dentro de la figura penal, pero sí también pueden describir otro tipo de circunstancias, que se llama GAP, G-A-P-P. Es una aplicación de CIA gratuita para iOS y para Android,
y con solo presionar un botón remite a esa víctima directa, niño, niña, adolescente, o víctima indirecta, algún familiar, claro. a comunicar, comunicar un caso, y ahí rápidamente se comunican con la guardia mediante el WhatsApp de Grooming Argentina y abordamos cada situación en particular. Grooming Argentina en todas las redes sociales nos pueden seguir, y yo le pido a la sociedad y a través de ustedes que lo miran mucha gente, que nos acompañen en las redes sociales, porque nosotros permanentemente vamos comunicando nuevas tendencias, nuevas situaciones que vamos viendo. Bueno, lo de Among Us, digo, la gente se sorprende cuando ve una gacetilla y toma conciencia de que se puede dar un caso de grooming también en una plataforma que parece inocente como puede ser Among Us. Entonces, en ese seguimiento que le pedimos a la sociedad en redes sociales, justamente lo hacemos para que pueda estar a la tendencia que nosotros vamos comunicando día a día en cuanto a lo que vamos observando. Así es. Hernán, muchísimas gracias por esta comunicación. Felicitarlos por el trabajo que están realizando realmente y toda la información que nos están brindando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a disposición como siempre. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Hernán Navarra, entonces fundador y director de Grooming Argentina. ¿Sí? Es muy importante que todos tengan en cuenta esta aplicación GAP, G-A-P-P, ¿sí? Ahí podés no solamente realizar denuncias de grooming, sino también podés hacer consultas, ¿sí? Así que es muy importante, los chicos te dan un acompañamiento y un asesoramiento respecto a esta situación. Nosotros nos vamos a un breve corte, ¿sí? Todo esto lo tenés en nuestras redes sociales, @laicalas10 y @unidiversidad. Nos vamos a un corte y ya volvemos.